Dosis de ciencia. Hoy se mira y no se toca. Bienvenidos a otra dosis de ciencia en compañía del profe Mario Vázquez y contándoles una infidencia, profe Mario Vázquez, a nuestros oyentes, que ellos no se dan cuenta del detrás de. Afortunadamente, y es que hoy volvemos a grabar aquí en la cabina de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Qué bueno volver a verlo ya aquí cuerpo presente, porque siempre en otras ocasiones lo habíamos hecho a través de la virtualidad. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias y claro, contento de volver a estos sitios donde nació esta idea de dosis de ciencia. Así es, profe, en este caso el regaño de chiquitos para todos. Yo creo que a todos le dijeron eso se mira y no se toca, o mirar y no tocar se llama respetar. ¿Usted por qué nos viene con ese cuento? Bueno, la verdad que es una frase que en este caso no sería solamente válida para los chiquitos o cuando somos chiquitos, sino también a nivel de una precaución muy especial y muy importante que se tiene con los aviones. Pensemos en los aviones estos comerciales con los que hacemos los viajes habitualmente. Hay ciertas partes del avión que realmente creo que es válido ese refrán, ¿no? De que se miran y se evitan tocar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Son algunas estructuras, algunos elementos que tienen estos aviones que normalmente cuando nosotros somos afortunados pasajeros y no los percibimos porque estamos a cierta distancia, normalmente ingresamos al avión a través de la manga, entonces no podemos ver exactamente los detalles de la estructura externa del avión. Si vemos las cosas grandes, ¿no? Las alas, los motores, miramos en la cabina, los pilotos. Pero si tú estás esperando a subir al avión, vas a observar que en algún momento uno de los tripulantes, piloto o copiloto, se coloca un chaleco, normalmente un chaleco amarillo, y baja por la escalerita y hace todo un recorrido alrededor del avión. Eso es una práctica habitual que se hace cada vez que cualquier avión va a despegar. Es una revisión visual de todos los sistemas, de cómo está el avión externamente. Entonces revisan, siguen un cierto orden, empiezan por un lado y dan toda la vuelta y observan el estado de las turbinas, observan cómo están, si hay alguna pérdida de líquido de frenos, por ejemplo, cómo están los neumáticos, que no haya ningún daño, ningún golpe. Eso lo tienen que hacer obligatoriamente cada vez que el avión va a despegar, a hacer un nuevo vuelo. Y hay unas partecitas que también las revisan, pero que son las que digo que se evitan tocar. Son las más delicadas, pero también muy importantes para el avión. Son estructuras pequeñas que muchas de ellas son, por ejemplo, pequeñas antenas, que si uno le presta atención o buscas una fotografía, la vas a encontrar, antenas que tienen que ver con las comunicaciones del avión. Pero hay un elemento en particular que no se debe tocar, por lo que implica su daño, y es un pequeño tubito que se llama tubo pitot. ¿Cómo se escribe? Como lo escuchaste, P-I-T-O-T. Viene, es un apellido, Henry Pitot. Esto lo plantea Henry Pitot en 1732 y después otro personaje, Darcy, lo propone en 1858, una versión. Estamos hablando de un sistema que para la física o para la ingeniería es muy conocido, estos tubos Pitot, porque son unos elementos muy sencillos en su diseño y en su funcionamiento que permiten medir básicamente la velocidad de los fluidos, de los gases, por ejemplo. Entonces se utilizan en la industria, dentro de tuberías donde van los gases. Pero para los aviones sigue siendo un elemento importante porque ese tubito permite medir la velocidad del avión. Permite obtener el principio de funcionamiento. Bueno, implicaría que habláramos un poco de la física, las ecuaciones que se utilizan, pero básicamente lo que hace es se compara la presión que se tiene del gas, en este caso del aire, en una toma, digamos, que se llama estática, y la otra que es el tubo en sí, que es un tubito literalmente por el que ingresa el aire a medida que el avión avanza. Piensa que cuando tú vas en un vehículo,
conoces la velocidad a la que transitas porque el velocímetro está acoplado al movimiento de las ruedas. Si la rueda no gira, no hay velocidad. Pero ¿cómo se hace para medir la velocidad de algo que va en el aire? Entonces se emplean el tubito pitot. Este pitot. Y estos elementos permiten para el avión y para los pilotos conocer en todo momento valores que son terriblemente importantes, como la velocidad, la altitud, porque también se tiene que ver con la presión, con los cambios de presión atmosférica, y a qué velocidad está ascendiendo o descendiendo. En principio uno diría, bueno, ¿qué tan grave puede ser conocer bien exactamente a qué velocidad vas o no vas? Y hasta para mi sorpresa, es muy grave el no conocerlo. Porque no se trata simplemente de saberlo por saber, sino que hoy en día piensa que todos los aviones funcionan con sistemas que están ligados a computadores, que hacen cálculos y que el computador no mira por la ventana para saber si eso es cierto. Toman esos valores y reacciona de acuerdo a los valores que tiene. Entonces es lógico que si eso no funciona van a tener datos errados y el computador le va a decir al avión que haga cualquier otra cosa, y normalmente, lamentablemente, estas cosas siempre terminan de la peor manera, o sea, cayéndose el avión. Yo pensé que usted iba a decir qué tan grave puede ser que uno toque o no el tubito pitot. Exactamente, es muy grave, pero tú dices, bueno, no lo toco, está bien, ya con eso me asusté, no lo voy a tocar, se mira, no se toca, pero no alcanza, porque estos tubitos pueden sufrir de alguna manera daños de manera que no sea por la mano del hombre. Por ejemplo, cuando el avión sube, lo hemos conversado seguramente más de alguna vez, tenemos la formación de hielo. Si se tapa ese pequeño orificio donde entra el aire por hielo, todos los datos empiezan a ser errados. Eso pasó, por ejemplo, o tú me vas a decir, pero si el avión siempre que sube va a haber hielo, entonces ¿qué hacemos? Claro. El tubo tiene un calentador para evitar que ante el problema me imagino que luego se pensaron la solución. La solución. E incluso cuando está en tierra, cuando está el avión mucho tiempo en tierra, esos tubitos se tapan con un protector para evitar que cualquier impureza que esté dando vuelta por ahí obture ese tubito. Entonces uno empieza a recorrer casos famosos de accidentes graves. Todos los accidentes son graves. También cuando se cae un avión siempre son graves. No sé si recuerdas el caso de un avión que se cayó por Brasil, al norte de Brasil, un Air France que iba cruzando el Océano Atlántico hace unos años. Fue en el 2009, pero tú eras muy pequeña, no te acuerdas. Era un Airbus A330 y que se cayó, dio mucho trabajo y cae en una zona muy profunda para encontrar los restos. Esto todavía está en juicio, todavía el tema. Y es que en pleno cruce del Atlántico se forma hielo, se empiezan a tener datos errados, la computadora de vuelo hace cualquier cosa, los pilotos no logran, porque tampoco, la peor combinación es que se dañe una de estas cosas, que estés en el medio de la nada y que sea de noche, porque no hay referencias visuales para poder tomar alguna decisión. Entonces uno se acostumbra a hacerle caso a las computadoras. Ese avión, bueno, se formó hielo y se cayó al mar. Y hubo un caso que me impresionó mucho, yo no lo conocía, que fue hace unos años. Fue un accidente que hubo en Perú. Un avión que venía de otro país, paraba en Perú, un avión de Aeroperú, y se dirigía a Santiago de Chile. Y el avión le hacen un mantenimiento cuando está en el suelo, lo lavan, lo limpian, lo pintan, hacen unos trabajos, y la persona que hace el trabajo, para evitar esto, que entre ninguna impureza, lo tapó. ¿Le puso el protector que se le debe poner? No, le puso unas cintas para proteger todos los huequitos. Pero la cinta tenía el color del metal. Y se le olvidó. Se le olvidó quitarlas. Cuando el piloto hace esa inspección, como tenía el mismo color, no percibe que estaban puestas estas cintas. Ellos nunca lo saben. Despegan, pues el avión puede despegar, pero llega un momento en que están sobre el mar de noche
y con datos que no correspondían y con todas las alarmas sonando, pero entonces decían que estaban a una, no sé, que iban a una velocidad increíblemente alta y en realidad ellos no, porque o sea, no había nada que funcionara. Entonces empiezan a actuar como haciéndole casos, bajar la velocidad, no saben a qué altura van, entonces piden ayuda a la torre de control que los va guiando y dicen, ustedes están a tanta distancia, a tal altura, pero no se corresponden los datos con los que ellos iban leyendo. Todo eso conduce a un terrible accidente, caen al mar, todo por una cinta pequeña que estaba tapando esto. Así que mira lo delicado o lo validoso que es ese consejo, particularmente con esas partes de un avión. Es decir, uno se piensa que los daños grandes, grandes consecuencias. Se dañó un motor, cosas muy, muy grandiosas. Un simple agujerito que esté obstruido puede causar esto. Y esto, bueno, para cerrar esta serie de cosas curiosas alrededor de este tubo, te cuento que leía hace poquito, en julio del año pasado, salió una noticia que en el aeropuerto de Heathrow, en Reino Unido, que es uno de los que tiene mayor movimiento, como hubo con el tema de la pandemia, muchos aviones quedaron en tierra porque el movimiento aéreo bajó mucho. Y encontraron en 8 aviones de distintas procedencias que estaban en tierra, parados, que tenían estos tubitos tapados porque se habían metido algún insecto, abejas o avispas. En mucho tiempo estuvo parado, habían hecho su casita ahí y por suerte se los encontraron antes de intentar despegar, porque si por una cinta te caes, por una abeja también. También, y en este caso lo que nos demuestra profe Mario Vázquez es que ahí todavía queda algo por inventar. Ahí es necesario que avance un poquito más el desarrollo, sabiendo que es un elemento tan importante y tan vulnerable a la vez, que mire, por ejemplo, en este caso, unas abejas pueden hacer ahí su casita, obstruirlo brevemente, incluso el hielo, y esto genera pues una afectación de dimensiones de poder ocasionar hasta un accidente, así que ahora, ahí hay trabajo. De todas maneras, imagínate que desde que esto se usa en física, como te digo, desde hace muchísimos años, cientos de años, y desde que la aviación, no importa que sea aviones pequeños o grandes, conocemos todos los avances que ha habido en aviación, aviones de 2 pisos, aviones de 4 motores, de 2 motores, ahora tenemos aviones eléctricos. Sin embargo, la única manera hasta ahora conocida de poder saber a qué velocidad va el avión respecto al aire es usando este antiquísimo dispositivo que funciona bien en tuberías y en todos los casos, pero en el caso de los aviones es altamente recomendable mirarlo y no tocarlo. Profe Mario Vázquez, y antes de pasar a nuestro dato curioso, quería preguntarle, ¿está tan asequible a la gente que llega al avión o es una cosa más bien de difícil acceso y más para los técnicos que otra cosa? Sí, bueno. no está. Cuando tú subes al avión, puedes observar lo que está, digamos, normalmente suele estar a un costado de la parte frontal del avión, cerca de donde están los pilotos. A un costado ahí se ven antenas, son cosas muy pequeñitas. Un pasajero no tiene acceso a eso. Inclusive con los aviones estándar que conocemos ahora, ni siquiera caminando por la pista podrías tocarlo, porque desde la pista a la cabina hay una altura considerable. Pero sí es muy susceptible a impurezas, a cualquier cosa que lo pueda obturar. Y bueno, normalmente es el hielo. Entonces tienen que haber sistemas de descongelamiento en vuelo que eviten todo eso, ¿no? Bueno, ya saben, para la próxima vez que monten en avión, pregunten que si todo está muy bien con el tubo pitot, y así se dan cuenta entonces que estas dosis de ciencia pues son realmente para compartir con ustedes información muy valiosa que nos trae cada 8 días el profe Mario Vázquez. Vamos ahora con el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, ¿por dónde podríamos salir con el tema del dato curioso para relacionarlo con algún número, algún concepto que tenga que ver con cuestiones más ligadas a la parte científica?
te mencioné como cosa curiosa lo de la noticia esta que salió del año pasado de la obturación de estos tubos por abejas o avispas en el aeropuerto de Heathrow. Y me quedó la curiosidad también, como la tendrá seguramente, cuando claro. Todos conocemos lo de las abejas, las avispas, no es más fácil que un avión, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Ah, sí. Epa. Ahí sí queda entonces, uno patinando, como que son decimos. Parientes, como que son primas, hermanas. Uno le dispara a ambas, ¿cierto? No se las pondría en el dedo, en todo caso las espanta, pero es interesante porque sí, son, digamos, parientes, aunque hay muchísimas, de cada una de ellas, muchísimas especies. Se menciona que hay unas 20.000 especies de cada una de ellas, que tienen en común, bueno, que nos pican. Sabemos que les tenemos respeto, pues sabemos que nos pican, por eso las respetamos, le huimos, y que en ambos casos quienes pican, ¿quiénes son? Las hembras. Yo no lo tengo así, tan claro. No tengo idea. No es una cuestión de género, pero parece que es así, por alguna razón. Pero claro, las abejas son, porque a veces uno piensa, ¿será que son sinónimos? No, pero son cosas diferentes porque funcionan diferentes, porque tienen hábitos diferentes. Las abejas son más redondeaditas, más redonditas, como la imagen esa bonita que tenemos de las abejas, con pelitos, que tiene sentido porque son las que van a... Mientras más superficie tienen para recoger néctar, es mejor, son redondeaditas, tienen un aguijón. Las avispas también, pero tienen otro diseño, otra geometría, no son tan bonitas, son más como más triangulitos. Y también tienen con qué picarnos, pero la gran diferencia está que en el caso de las abejas, el aguijón es como un serruchito. Entonces, cuando te pica, queda clavado en uno, y si ella vuela, media parte de ella se queda con uno y muere. Primero nos pica, después muere. Sí. En cambio, las avispas no tienen esa forma de serruchito, es más como una aguja, por lo tanto se puede dar el gusto de picar una y otra vez. Ah, mírala. Ellas pueden hacerlo varias veces. Y lo otro es que en cuanto a sus hábitos, digamos, las abejas sabemos toda la historia detrás del néctar, de las plantas, el polen y todo esto. En cambio, las avispas son más cazadoras, atacan a otros insectos, inclusive a las abejas. Entonces, unas son más cazadoras, las otras son recolectoras. Y la clave está en la formita, bueno, que una te pica muchas veces y otra... A nosotros nos da lo mismo, ¿sí? Por la duda corremos. Y a pesar de tantas especies, profe Mario Vázquez, que usted nos mencionó al principio, hay colores que uno pueda identificar. Por ejemplo, las abejas uno las relaciona más con el color amarillo-negro, y no sé si la avispa más con el negro totalmente. Por lo menos sí, yo también tengo esa idea, ¿no? Pero por las dudas, o sea, uno no trata desconfíen porque hay que acordarse que tienen algo con qué picarnos. Y respecto a eso de con qué picarnos, si has tenido alguna experiencia en ese sentido, bueno, pueden ser muy graves las picaduras, sobre todo si uno es sensible, ¿no? a la toxina que nos pueden inocular. Hay un entomólogo, que esa gente que estudia los comportamientos de los animalijos, muy, muy simpático, Justin Smith, que creó como una escala de cómo definís la picazón, porque tiene que ver con el dolor que te genera. Y el dolor es un problema porque es algo conocido, pero es muy subjetivo. Es muy difícil. Cada cual, de acuerdo a sus niveles, define qué tanto le duele. Exacto, es muy difícil de cuantificar. El dolor es muy complicado. Y este señor, que estaba con tiempo de libre, se puso a hacer una escala, e inventó como una escala de cosas dolorosas, digamos, creo que va del 1 al 4 más la escala, pero ahí metió picantes, o sea, todas las cosas que nos generan algo, y aparecen los venenos de algunas abejas en especial o alguna avispa en especial. Solo por curiosidad, hay una abeja que está en tiene el nivel 2, y lo que es gracioso es cómo defines, es un dolor como qué, o sea, cómo explicas el dolor. Entonces él usa analogías. Entonces él dice que esta abeja es como tomar un fósforo, una cabeza de un fósforo, y encenderlo en la piel, que se te encienda el fuego en la piel. Ese sería el equivalente a decir, ese es el nivel 2, lo produce la abeja.
Y hay una avispa que se llama Pepsis, casualmente, y está en el número 4, o sea, de las bravas. Y según él dice que es un dolor eléctrico, que es como meterte en la bañera y tirar un secador de pelo encendido. Así lo define. Entonces, por las dudas, digamos, nos quedamos con la duda mejor. Sí, creámosle, confiemos en la escala. Ni experimentemos cómo sería, ni nos atrevamos con la avispa que a al final, ponernos en riesgo. Que al final también es válido el principio de la dosis, ¿no? Se mira y no se toca. Se mira y no se toca. toca. Lo posible de lejos. Maravilloso, profe Mario Vázquez, esta entrega que usted nos hace el día de hoy. Mil gracias, como siempre, por estar con nosotros en Dosis de Ciencia. Gracias a ti por invitarme nuevamente a la casa.